Bueno, gente, bienvenidos a otro sábado de Lore. Este sábado ya por fin con un poco de tranquilidad, pasando todo lo que ha pasado en la vida, como los torneos que les dije, donde ganamos el cuarto lugar nacional como escuela. Pero bueno, volvemos a los sábados de Lore. Estamos dándole ya el seguimiento a una de las razas más famosas de Final Fantasy XIV, los micotes. Hay que mencionar que los micotes son como el sucesor espiritual de otra raza de Final Fantasy XI llamado los Mitra. En el 11 los Mitra tenían dos características muy fundamentales. Uno, solamente podían ser mujeres, eran mujeres gato. Cuando se nos explicaba en el juego que existían los mitras hombres, pero pues como eran muy raros se dedicaban solamente a aparearse. Y la otra característica que no se migró al Final Fantasy XIV es la comida. Los micotes, bueno, o mitras en este caso en el 11, eran los únicos que podían comer pescado crudo en el juego del Final Fantasy XI. Aquí en el Final Fantasy XIV, en el 1.0, también existían solamente micotes mujeres, solamente mujeres, y con la llegada de 2.0 con el Realm Reborn, nace la siguiente raza, bueno, la siguiente categoría, subraza de micotes hombres. Vamos a hablar un poco sobre la raza, los dos clanes, Seekers of the Sun y Keepers of the Moon, las diferencias que tienen estos clanes y sobre todo en el caso de la nomenclatura o los nombres. Con los micotes, igual que con los Lalafell, hay bastante información sobre la nomenclatura y hay mucha información cultural sobre esto. De hecho, es una de las razas que los nombres reflejan mucho la manera en que viven. Entonces, pues, empecemos con el sábado de lore. Bueno, hablando ya de los micotes, vamos a encontrar las dos subrazas o clanes que son los buscadores del sol y los cuidadores de la luna. Vamos a hablar un poquito de las diferencias de los dos antes de meternos de lleno a cada una de ellas. Las principales diferencias entre los buscadores del sol y los cuidadores de la luna es que los buscadores del sol o Seekers of the Sun son un clan de micotes que se especializan en cazar de día. Una de las diferencias fisiológicas que tienen son que sus ojos son como slits, son como de gato, son una línea. Los Keepers of the Moon o cuidadores de la luna, por su contraparte, pues son cazadores que eligen cazar más de noche y sus ojos son normales. Ambas de los clanes, los dos clanes, migraron a Eorzea después de la quinta... Ay, se me va el nombre. De la quinta Umbral Calamity, que fue la calamidad que congeló todo el mundo, y esto hizo que pudieran migrar. Mientras que los Seekers of the Sun se establecieron en Insa y en sus alrededores, también como el desierto de... el que está bajo Forgotten Springs, perdóname, que está en Southern Talalan. Los Keepers of the Moon se fueron a los bosques y llegaron a Gridania, que esto causó muchas tensiones, pero hablaremos más de eso cuando nos especialicemos en ellos. Otras de las diferencias principales son la nomenclatura. Estos clanes manejan nomenclatura diferente. Y bueno, antes ya de hablar en específico de uno de ellos dos, vamos a leer que mientras que en Eorzea se llaman Micote, en el First se llaman Mistel y en Tural se llaman Hetzarro. No tenemos nombres para ellos. En Alexandria, pues al parecer, no sabemos si existían en el Nine. Otro detalle curioso que no se me debe de pasar es que si hacemos caso a ciertos ítems in-game y a cierto lore del juego, podemos saber que sí, migraron hacia Eorzea, pero ¿de dónde? La gran cantidad de micotes migraron del continente del sur, que pues era como una contraparte de África, llamado Mericidia. Empezando con los Seekers of the Sun, vamos a saber que la deidad patrona de ellos, obviamente como es el sol, es Aseima the Warden o Aseima la Cuidadora. Algo que hay que entender son los nombres de los micotes, pues hombres y mujeres. Se dicen que los Seekers of the Sun, a pesar de que son un clan, tenían diferentes tribus. Y si nos vamos como a los nombres, vamos a decirnos como ya rapidito los nombres. Si nos vamos a los nombres, hay una nomenclatura especial para los nombres. Sí, el que sea. Mientras que en el caso de los Seekers of the Sun, se le pone una letra al principio y esto indica la tribu que es. Luego se le puede poner el nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle así. Y en el caso del subnombre, los hombres solamente pueden tener dos subnombres. Pueden tener el subnombre que más conocemos como todos, que es Tía, como Raja Tía de la tribu G,
que de repente le dicen Graha, de repente le dicen Raja, que es uno de los micotes más famosos en la historia de nosotros. Como también, ¿qué significa tía? Tía es la posición, bueno, su nombre que adoptan los micotes hombre cuando no son líderes de alguna tribu o de algún settlement, de alguna ciudad. De hecho, se les invita, o en tradición se salen de la ciudad para no competir con otro micote hombre que tenga la terminación, a ver si la escribí bien, Nun. Nun creo que sí es con H. Sí es con H. Ay, no, pero con una U. Nun. Que esto indica que el micote hombre, por ejemplo, Drakan Nun, es el líder de esta comunidad. Cabe mencionar que los Seekers of the Sun son micotes que pues son el clan que es patriarcal. Todo gira en torno de los hombres. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, la más famosa Seekers of the Sun que tenemos es Stola, que como pueden ver de la tribu Y, de la tribu Y, Ishtola. Y el apellido de Ishtola mucha gente no sabe, pero tiene una razón. El Rul, que es como su apellido, usualmente Rul es el nombre del varón que es su papá. Entonces, por ejemplo, es Ishtola de la tribu Y, de papá Rul. Entonces, esa es una manera muy común de aprender a distinguir los nombres de los hombres y de las mujeres Seekers of the Sun, de los micotes Seekers of the Sun. Más allá de esas diferencias, pues sabemos que ellos, como les dije, cazaban de día. Se establecieron mucho en Nimsalomimsa y en Forgotten Springs, en Southern Talalan. Por su contraparte, hablando un poquito de los Keepers of the Moon, como sabemos y como ya les he dicho, los Keepers of the Moon se especializan en cazar de noche. Sabemos que sus ojos o sus írises son como pupilas normales y se establecieron en Gridania. De hecho, un poco de historia en sí de los micotes es que, por lo que todos sabemos, como les dije, venían de Mericidia, donde fueron hechos esclavos por el Imperio Alagano. Después de eso los trajeron a Ilsabard, donde trabajaron en corvos, y durante la época del hielo pues migraron a Eorzea. Estos Keepers of the Moon se mudaron al Black Shroud, o sea, el área que está al lado de Gridania, y como sus maneras de vida eran cacería, tuvieron o empezaron a tener conflictos con la gente de ahí, que pues toman como todo lo que sea del 12 foot, o sea, todo lo que sea del bosque como una ofrenda, y pues ha habido muchos conflictos entre los Keepers of the Moon y los Wardens del bosque, los cuidadores del bosque, porque piensan que la gente de los Keepers of the Moon no se racionan y simplemente los ven como cazadores o como rateros. Obviamente la nomenclatura va a cambiar mucho, dado que en los Keepers of the Moon, algo muy curioso, y también pues, algo que hay que ver, donde están las facial features, ellos cuando van a cazar se pintaban, por eso podemos ver que tienen bastantes más como marcas en la cara, pintura en la cara, por decirlo de una manera. Y algo curioso es que, a diferencia de los Seekers of the Sun o Buscadores del Sol, los Keepers of the Moon son una sociedad enteramente matriarcal. De hecho, ellos se basan mucho en en familias, o sea, un conjunto de familias son la tribu, pero se basan principalmente en que sean familias. La deidad que los la deidad que los protege, o a la que ellos se encomiendan, es a Menfina the Lover. Vamos a ponerlo como ad hoc a la historia. Arquero, cazador, Menfina the Lover. Y la nomenclatura de los nombres es muy interesante. En un nombre como de mujer, que vamos a ver que ese es el ejemplo que nos pone en la enciclopedia Eorzea, Oki, y de segundo nombre o surname Bolo, donde nos dice que Oki es el nombre de la mamá. Entonces, por ejemplo, si yo aquí es hija de Oki, o el forename es Oki, mientras que en Bolo es el nombre de ella. Entonces, si la gente se fuera a referir a ella, se referiría por su segundo nombre, no por el primero. El primero simplemente indica la pertenencia de quién es su mamá, como te digo que es una sociedad matriarcal. Y los nombres de mujeres y hombres usualmente tienen sílabas cortas y poderosas, donde hay una tendencia matriarcal. También hay un como sufijo en el nombre de los hombres,
para indicar si son el primer hijo o el segundo hijo o el tercer hijo, donde es A para el primer hijo, To para el segundo hijo, Li, Sae, Ra, Ir, Wo, Ya, Si, Tan, del 1 al 10. Aunque son sufijos que llegan hasta el 10, no hay, usualmente no suelen tener hasta 10 hijos. Y bueno, gente, este es un poquito, mira, aquí lo podemos ver en el randomizer. Este es un Makaraka, igual que Nashu. De hecho, Nashu es una Keeper of the Moon famosa. También las Aliapo. Y pues bueno, gente, esto es un poquito de historia sobre los micotes, una de las razas más jugadas, los primeros y originales furros de Final Fantasy XIV. Cuéntame, ¿tú juegas micote? ¿Sigue la nomenclatura de los nombres o simplemente le pusiste el nombre que querías? ¿Y qué te gustan mucho de ellos? Cuando yo empecé en Alren Reborn, yo cambié era mi elfo a micote hombre porque pues siempre me interesó jugar como micote hombre. Y ahorita juego con una ahorra mujer porque simplemente me gustan las animaciones. Bueno, gente, esto fue todo. Nos vemos en el siguiente sábado. Vamos a tener un pequeño break de las razas en la semana de Halloween, porque tendremos un especial de Halloween en cuestión de lore con historia de terror de Final Fantasy XIV, y después de eso acabaremos con las demás razas. Hay una raza que no podemos jugar, que sí la quiero tomar en cuenta para el video de las razas, que pues cuando lleguemos a ella te darás cuenta de cuál es. Nos vemos en el siguiente video y gracias por tu suscripción y tus comentarios en el canal. Créanme que una de mis metas es llegar con 500 suscriptores al Fan Festival para poder de ahí del Fan Festival transmitirles en vivo todo lo que se va a ver de la siguiente expansión 8.0. Entonces cualquier like, comentario, suscripción al canal o compartida que tú le des con tus amigos, con tu gente, me ayuda muchísimo a que esto crezca. Y ya sabes que si quieres que hablemos de algo específico en el lore o en las demás secciones del canal, como son las guías de peleas, las guías de los jefes o las guías de las clases, siempre me puedes dejar un comentario. Me encanta poder contribuir un poco a la comunidad que pues he estado siendo parte de ella desde el 2010 con Final Fantasy 1.0 y pues más atrás con el 11, y pues hacer que crezca la comunidad de habla hispana. Nos vemos, gente.